La mañana del 18 de abril de 1942 amaneció sobre el Pacífico con un silencio que precede a todas las tormentas. El océano se extendía interminable bajo un cielo plomizo, y en la cubierta húmeda del USS Hornet, 16 bombarderos B-25 Mitchell esperaban como aves de presa enjauladas. Sus alas casi se tocaban, sus motores, aún fríos, exhalaban olor a aceite y metal, y en cada camarote, jóvenes revisaban los instrumentos por última vez, sabiendo que este sería un viaje sin retorno garantizado. Habían pasado 4 meses desde Pearl Harbor, 4 meses desde que el amanecer hawaiano fue destrozado por las bombas japonesas, desde que barcos estadounidenses se hundieron en sus propias aguas, desde que más de 2000 hombres murieron antes de siquiera comprender que la guerra había llegado. La humillación aún ardía en el alma de Estados Unidos, y en las salas secretas del Pentágono, generales canosos estudiaban mapas y se planteaban una pregunta de difícil respuesta: ¿cómo llevar la guerra al corazón del imperio japonés? ¿Cómo demostrarle al enemigo que ningún lugar era seguro? El teniente coronel James Harold Doolittle no parecía un héroe. Sus gafas redondas y su rostro común lo hacían parecer más un profesor de matemáticas que un piloto legendario. Pero tras esa mirada serena, se escondía un hombre que entendía el cielo como pocos. Había batido récords de velocidad cuando la aviación aún estaba en sus inicios. Había sido el primero en cruzar el país en menos de un día. Había desarrollado técnicas de vuelo a ciegas que salvaron innumerables vidas. Y ahora, en ese gélido amanecer sobre el Pacífico, se preparaba para intentar lo imposible. La idea nació de una imaginación desesperada: hacer que los bombarderos terrestres despegaran desde un portaaviones, algo que los manuales decían que era imposible. Pero la guerra no respeta los manuales. Durante semanas, Doolittle y sus voluntarios entrenaron en secreto, practicando despegues cada vez más cortos, eliminando todo el peso innecesario del avión e instalando tanques de combustible adicionales en cada cavidad disponible. Sabían la verdad tácita: había suficiente combustible para llegar a Japón y continuar hacia China. No había suficiente combustible para regresar. El plan era simple. En su audacia suicida, 16 bombarderos despegarían a 400 kilómetros de la costa japonesa, atacarían objetivos en Tokio y otras ciudades, y luego continuarían hacia el oeste, cruzando el mar de China Oriental para aterrizar en aeródromos aliados en la China libre en Simple. Solo que cada paso dependía de una cadena de milagros: despegar desde una cubierta móvil con bombarderos que pesaban el doble que cualquier avión naval, volar lo suficientemente bajo para evitar el radar, encontrar objetivos en ciudades que pocos estadounidenses habían visto jamás, sobrevivir a las defensas aéreas, cruzar mar abierto en la oscuridad, encontrar pistas de aterrizaje en medio de las tormentas, y ahora, tambaleándose en esa cubierta a 1000 kilómetros de la costa japonesa, más lejos de lo previsto, porque un barco pesquero enemigo los había avistado. Doolittle miró a sus hombres y vio la misma expresión en cada rostro. ¿Miedo? Sí, pero también algo más profundo. Una determinación forjada en Pearl Harbor. La necesidad de demostrar que Estados Unidos no estaba destrozado. El primer bombardero de la fila era suyo, siempre el líder. Doolittle trepó por la escotilla y se sentó al piloto. A su lado, el teniente Richard Cole ajustaba los controles. Detrás de ellos, otros 3 hombres revisaban el equipo por enésima vez. El oficial de cubierta izó la bandera verde. Los motores del Wright Cyclone rugieron, sus hélices cortando el aire cargado de sal, y Doolittle soltó los frenos. El B-25E empezó a rodar. 60 metros de cubierta. El barco subía y bajaba con las olas a 80 metros. El bombardero ganó velocidad, pero no lo suficiente a 100 metros. Las ruedas seguían pegadas al metal húmedo a 120 metros. El océano se acercaba más allá de la proa. 140 metros, ya no había cubierta, solo aire. Doolittle tiró de la palanca con fuerza controlada. El morro se elevó en las ruedas, se separaron de la cubierta, y por un terrible instante, el bombardero sobrecargado empezó a caer hacia las olas. 10 metros, 8 metros, 6 metros. La espuma del mar tocó la panza del fuselaje, y entonces
Centímetro a centímetro, el Bearru empezó a elevarse. Tras él, uno a uno, los otros 15 repitieron la danza imposible con la muerte. Algunos despegaron con metros de sobra. Otros abandonaron la cubierta con las ruedas, literalmente al límite de su capacidad. Pero todos despegaron a los 16, y en el cielo gris del Pacífico, formaron una línea suelta que apuntaba al oeste, hacia el imperio que se creía intocable. Volaban bajo, tan bajo que podían ver las crestas de las olas pasar como borrones, tan bajo que cualquier error sería fatal al instante. El silencio de radio era absoluto. Cada bombardero, una isla aislada, transportaba 5 hombres y 4 bombas de 500 kilogramos. El navegante calculaba las posiciones con regla y compás. El piloto mantenía la altitud con la vista y el instinto. El copiloto observaba cómo bajaban los indicadores de combustible con implacable constancia. El bombardero comprobaba las armas que pronto serían lanzadas sobre las ciudades dormidas. El artillero de cola miraba hacia el horizonte vacío. Las horas se arrastraban como siglos. El sol se asomaba entre las nubes, pero no traía calor. Dentro de los bombarderos, el frío penetraba hasta los huesos. Los hombres masticaban sándwiches guardados, bebían café tibio de termos. Nadie hablaba mucho. No había nada que decir. Habían dejado todos sus testamentos escritos, todas sus cartas de despedida selladas. Cada hombre había hecho las paces con su Dios o con el vacío, y entonces, alrededor del mediodía, a través de la niebla que cubría el horizonte, emergió una línea oscura. Tierra, la costa japonesa. Tras 7 horas, sobre el océano, tras cruzar un abismo que parecía infinito, allí estaba, las islas del imperio. Las montañas cubiertas de niebla, las ciudades que jamás habían conocido el sonido de los bombarderos enemigos. Doolittle descendió aún más, a 50 metros de altura, 30 metros, tan bajo que pudieron ver gente trabajando en los arrozales, niños jugando en los patios pescadores, gemendando hedges, tan bajo que cuando finalmente los vieron, cuando finalmente alguien levantó la vista y vio esos extraños aviones con estrellas americanas pintadas en las alas, fue demasiado tarde para dar la alarma. Tokio se extendía ante nosotros, la ciudad más grande de Asian, hogar de millones de personas, capital de un imperio que dominaba el Pacífico. Sus calles serpenteaban como ríos entre edificios de madera y papel. Sus fábricas apestaban a humo. Sus puertos rebosaban de buques de guerra. Y sobre todo, un cielo despejado de amenazas. Porque Japón había llevado la guerra lejos. Porque Japón creía que estaba más allá del alcance de la venganza. Doolittle identificó su objetivo. Una fábrica de motores de avión. Ascendió a 400 metros. Abrió las puertas de la bodega de bombas y la soltó. 4 cilindros de muerte cayeron en arcos perfectos. Y detrás de él, los demás bombarderos hicieron lo mismo. Objetivos militares. Fábricas, depósitos de combustible, muelles navales, instalaciones industriales. Las bombas cayeron como un castigo desde el cielo. Las explosiones comenzaron a extenderse por toda la ciudad. Hongos de fuego y humo se elevaban en columnas negras. Las sirenas finalmente empezaron a sonar, pero demasiado tarde. Los bombarderos ya giraban de nuevo hacia el oeste, ya aceleraban, ya descendían en picado, buscando la seguridad de la altitud mínima. Las defensas aéreas despertaron entonces. Baterías ocultas escupieron fuego al cielo. Explosiones de artillería antiaérea salpicaron el aire de nubes negras. Pero los bombarderos volaban demasiado bajo y demasiado rápido. Ningún caza despegó de bases cercanas, con sus motores rugiendo, pero para cuando alcanzaron altitud de combate, los estadounidenses ya habían desaparecido entre la niebla costera, de nuevo sobre el océano. Sobre el mar de China Oriental, la tarde traía una luz grisácea que convertía el agua en metal líquido. Los 16 bombarderos se habían separado, cada uno siguiendo su propia ruta de escape. Cada tripulación sola ahora, con sus pensamientos y los indicadores de combustible en rojo. Lo que habían hecho en Tokio ya pertenecía a la historia. Lo que enfrentarían en las próximas horas determinaría si vivirían para contarlo. Dentro del bombardero Doolittle, el silencio era denso como el plomo. Richard Cole sostenía los controles con firmeza, pero su mirada volvía constantemente a los indicadores de combustible. Los números no mentían,
nunca mentían. Habían consumido más combustible del previsto durante el vuelo rasante hacia la costa. Habían quemado aún más durante el ascenso para bombardear. Y ahora, con 800 kilómetros de océano aún por delante antes de la costa china, los tanques se vaciaban a un ritmo que parecía acelerarse con cada minuto que pasaba. El navegante, el teniente Henry Potter, se inclinaba sobre sus mapas, manchados por la tenue luz de la cabina. La China ocupada por Japón se extendía al norte. La China libre se extendía al sur. Entre ambas, una línea invisible trazada con sangre y batallas. Encontrar un aeródromo amigo en la oscuridad que se acercaba sería como encontrar una aguja en un pajar del tamaño de un continente. Y hacerlo sin radio, sin balizas, solo cálculos garabateados en papel húmedo. El sol comenzó a ponerse tras ellos, tiñendo las nubes de rojo y dorado, colores que parecían burlarse de la desesperada situación. Uno a uno, los demás bombarderos desaparecieron en la inmensidad del cielo. 15 puntos distantes que se disolvieron gradualmente en la niebla y la distancia. Cada tripulación se enfrentaba ahora a su propio destino. Algunos lograrían llegar a la costa. Otros se quedarían sin combustible sobre el océano. Algunos encontrarían aeródromos, otros se lanzarían en paracaídas hacia territorio desconocido, y algunos nunca volverían a ser vistos. La oscuridad llegó como un depredador. Primero, las sombras se extendieron sobre la olas. Luego, el horizonte se disolvió entre el cielo y el mar. Y entonces, la noche los envolvió por completo, una oscuridad tan profunda que parecía posible tocarla. Doolittle encendió las luces de navegación un momento y luego las apagó en inútiles en peligrosos. Incluso cualquier patrulla japonesa vería esos puntos de luz a kilómetros de distancia. Y entonces empezó la tormenta. Primero, solo viento, ráfagas que sacudían el bombardero como una hoja. Luego, la lluvia. No una lluvia cualquiera, sino sólidas cortinas de agua que golpeaban el fuselaje con la fuerza de una ametralladora. Los parabrisas quedaron inservibles, solo cristales vibrando bajo el impacto de millones de gotas. Volar se convirtió más en instinto que en habilidad, en una lucha constante por mantener las alas niveladas, por evitar una barrena, por no caer de lleno en el océano invisible que se extendía debajo. Cole y Doolittle se turnaban al volante, apretando la palanca con tanta fuerza que se les pusieron los nudillos blancos. Cada turbulencia era una batalla, cada ráfaga de viento una sentencia de muerte. Y durante todo el trayecto, los motores seguían rugiendo sin parar, devorando gasolina, consumiendo los últimos litros que los separaban de la salvación o la catástrofe. El bombardero del teniente Travis Hoover, que había despegado poco después de Doolittle, se enfrentaba a su propia agonía. Habían bombardeado objetivos en Tokio y girado al oeste con los tanques aún relativamente llenos. Pero ahora, horas después, mientras la noche y la tormenta los envolvían, los motores empezaron a toser, una vez, dos veces. Ese terrible sonido que todo piloto conoce y teme. El sonido de los motores hambrientos. El sonido del fin. Hoover tomó la decisión. No había alternativa. Se encontraban sobre territorio que los mapas indicaban como China libre, pero en la oscuridad total, ¿quién podía estar seguro? Ordenó a la tripulación que se preparara para saltar. Los hombres revisaron sus paracaídas con dedos temblorosos. La puerta lateral se abrió y el rugido del viento llenó la cabina. Y entonces, uno a uno, saltaron a la oscuridad. 5 siluetas desapareciendo en la noche tormentosa, confiando sus vidas a círculos de seda y a las manos de un destino incierto. Hoover fue el último. Ajustó los controles para mantener el bombardero nivelado unos segundos más. Rezó en silencio y saltó. En el viento lo arrancó del avión como una mano gigante. Girón cayó en la lluvia, le azotó la cara y entonces tiró de la cuerda. El paracaídas se abrió con una sacudida brutal que casi lo deja inconsciente, y allí quedó, suspendido en el cielo negro, descendiendo a través de la tormenta, sin saber si aterrizaría en tierra o en el océano, entre amigos o enemigos. Otros bombarderos enfrentaron dificultades similares. El avión del capitán Edward York, con el combustible casi agotado, viró hacia el norte desesperado. Llegaron a la costa de la Siberia soviética
y aterrizaron en un campamento militar. Los soviéticos, en teoría neutrales con Japón, internaron a la tripulación. Permanecerían retenidos durante más de un año antes de lograr escapar a Irán, mejor que la muerte. Pero aún así, una forma de prisión, el bombardero del teniente Dean Hallmark no tuvo tanta suerte. Sus motores fallaron sobre el mar. Logró un aterrizaje forzoso en el agua, y el B-25S estrelló contra las olas con un impacto que les rompió huesos y desgarró el metal. Milagrosamente, los 5 hombres sobrevivieron al impacto. Consiguieron salir del fuselaje, que se hundía. Consiguieron inflar las balsas salvavidas, y allí, en la oscuridad de la tormenta, remaron durante horas hasta que las olas finalmente los arrastraron a la orilla. Pero era una playa en territorio controlado por Japón. Los pescadores los encontraron al amanecer. Los soldados llegaron poco después, y Hallmark y sus hombres fueron llevados encadenados. El comienzo de un viaje que terminaría en celdas de tortura y, para algunos, ante pelotones de fusilamiento. El precio de la audacia, el coste de llevar la guerra al corazón del imperio. El bombardero de Doolittle seguía luchando contra la tormenta. Los tanques de combustible estaban casi vacíos. Los motores rugían ocasionalmente, advirtiendo que el fin estaba cerca. Y entonces, bajo la lluvia, Potter gritó que había visto algo. Una luz, no, 2 luces. Una señal, un aeródromo. Giraron hacia las luces, descendiendo entre las nubes, buscando desesperadamente una pista. Cualquier lugar lo suficientemente plano para aterrizar. Pero las luces desaparecieron, o quizás nunca existieron. Solo ilusiones en la tormenta. Y los motores rugieron con más fuerza. No había opción. Doolittle dio la orden: abandonen la aeronave. Los hombres revisaron su equipo una última vez. Se abrió la puerta. El sargento Fred Bremer saltó primero. Su paracaídas fue inmediatamente tragado por la oscuridad. Luego, el sargento Paul Leonard. Luego Potter. Luego Collian. Y finalmente, Doolittle, el hombre que había planeado esta misión imposible, que había predicado con el ejemplo, que ahora saltaba a la noche sobre China, sin saber si vería el amanecer. Cayó al vacío. Contó los segundos. Tiró de la cuerda. El paracaídas se abrió y allí quedó colgando, descendiendo a través de la tormenta, oyendo a lo lejos el sonido de su bombardero al estrellarse contra una montaña. El suelo apareció de repente. No era tierra, sino un terreno montañoso cubierto de vegetación. Doolittle golpeó con fuerza. Rodó y sintió que algo se rompía en su tobillo. Un dolor agudo. Pero estaba vivo. Ambivon se quedó allí tendido un momento, en el barro y la lluvia, respirando, sintiendo. Y entonces empezó a gritar a los demás tripulantes, con la voz perdida en el rugido de la tormenta. En la provincia de Jeollong, 16 bombarderos cayeron del cielo como estrellas fugaces. Algunos tripulantes aterrizaron sanos y salvos. Otros resultaron heridos. Uno murió al no abrirse su paracaídas. Los bombarderos se estrellaron contra las montañas, se hundieron en los ríos y explotaron en bolas de fuego que iluminaron brevemente la noche antes de desvanecerse para siempre. Y mientras los estadounidenses caían, los aldeanos chinos salieron a la tormenta. Campesinos que desconocían guerras lejanas, que apenas conocían el concepto de Estados Unidos, oyeron caer los aviones y salieron a buscarlos. Con linternas parpadeantes, cuerdas y remedios rudimentarios, buscaron en la oscuridad. Encontraron hombres colgados de árboles. Encontraron hombres heridos y sangrando. Encontraron hombres que hablaban un idioma incomprensible. Y los salvaron. Los campesinos chinos, arriesgando sus vidas, acogieron a los estadounidenses en sus hogares. Los escondieron en graneros y sótanos. Compartieron el escaso arroz y el té caliente. Curaron heridas con hierbas y cuidados ancestrales. No entendían quiénes eran estos hombres del cielo. No sabían nada de Tokio ni de Pearl Harbor, pero vieron a seres humanos necesitados, y eso les bastó. Doolittle fue encontrado por granjeros al amanecer. Tenía el tobillo hinchado hasta el tamaño de una toronja. Cojeaba, sostenido por 2 hombres que no hablaban ni una palabra de inglés, siguiendo senderos fangosos de montaña hacia un pueblo cuyo nombre jamás conocería. Allí, en una casa de madera y papel,
Una anciana le limpió las heridas con agua tibia y le vendó el tobillo con tiras de tela. Le sonrió con el rostro arrugado como corteza antigua. Y Doolittle, el hombre que lideró el primer ataque a Japón, lloró en silencio de gratitud y agotamiento. Uno a uno, encontraron a los miembros de su tripulación. Cole emergió cojeando de un bosque, con la cara destrozada por las ramas. Potter apareció cargado por los aldeanos, con el hombro dislocado, pero vivo. Leonard y Bremer llegaron juntos, tras aterrizar cerca el uno del otro por una suerte milagrosa. Se reencontraron en esa aldea perdida de montaña, 5 hombres que habían desafiado lo imposible y sobrevivido para contarlo. Pero no todas las historias terminaron en salvación. La tripulación del teniente Hallmark, capturada en la playa, fue llevada a Shanghái. Allí, en habitaciones sin ventanas donde nunca entraba la luz, los interrogadores japoneses los trabajaron con la paciencia de artesanos. Querían saber de dónde habían despegado los bombarderos, cuántos más venían, cuáles serían los siguientes objetivos. Las preguntas llegaron con puñetazos. Con agua, con la privación del sueño, que convertía los días en eternidades interminables. Hallmark no habló a ninguno de ellos. Habló ni siquiera cuando sus huesos se rompieron, ni siquiera cuando sus mentes comenzaron a fragmentarse bajo el peso de la tortura. Guardaron los secretos que protegerían a otros hombres, otras misiones, porque eso era lo que hacían los soldados. Eso era lo que hacían los hombres cuando les habían arrebatado todo lo demás, excepto la posibilidad de elegir cómo morir. Los japoneses finalmente los juzgaron en una farsa, acusados de crímenes de guerra por bombardear objetivos civiles. Irónico, viniendo de un imperio que había convertido Nanjing en un matadero, que había convertido a China en un cementerio. Pero la ironía no salvó a nadie. 3 hombres de Hallmark fueron condenados a muerte, fusilados al amanecer en un campo a las afueras de Shanghái. Sus cuerpos arrojados a fosas comunes poco profundas, marcadas solo con números. Hallmark era uno de ellos, el hombre que había pilotado su bombardero a través de tormentas, que había logrado aterrizar en el agua sin matar a su tripulación, que había soportado la tortura sin derrumbarse. Se enfrentó al pelotón de fusilamiento con los ojos abiertos. Rechazó la venda, y cuando los fusiles dispararon, cayó con la cara vuelta hacia el cielo que tanto había amado. Otros tripulantes capturados fueron condenados a cadena perpetua. 3 años en celdas tan pequeñas que no podían mantenerse en pie. 3 años de arroz podrido y agua sucia. 3 años viendo morir a sus camaradas de disentería, beriberi y desesperación. Cuando finalmente fueron liberados en 1945, tras la rendición japonesa, eran esqueletos andantes, hombres que habían olvidado el sabor del pan, la sensación del sol en la piel, el sonido de una voz amiga. Pero en las montañas de Yejion, donde la mayoría de las tripulaciones habían caído, una red clandestina de resistencia comenzó a movilizar a los estadounidenses, misioneros católicos que habían permanecido en China a pesar de la guerra, guerrilleros del Kuomintang que luchaban contra la ocupación japonesa, aldeanos comunes que arriesgaron a familias enteras para ocultar a los hombres del cielo. Pasaban a los aviadores de mano en mano como si fueran tesoros preciosos, moviéndolos a través de las líneas enemigas, a través de puestos de control donde una palabra equivocada significaba la muerte para todos. El viaje duró semanas, caminatas nocturnas por senderos de montaña, viajes ocultos bajo la paja, en carros tirados por búfalos, cruces de ríos en botes tan viejos que parecían a punto de hundirse en cualquier momento. Los estadounidenses aprendieron a comer con palillos, aprendieron palabras básicas en mandarín, aprendieron a bajar la mirada cuando los soldados japoneses pasaban por los caminos. Doolittle y su tripulación fueron llevados a Chuchao, donde generales chinos los recibieron como héroes. Los médicos curaron sus heridas. Un sastre les hizo ropa nueva, porque sus uniformes estaban hechos jirones. Y cuando finalmente lograron contactar por radio con las fuerzas estadounidenses, cuando por fin pudieron enviar un mensaje diciendo que estaban vivos, Doolittle volvió a llorar. Esta vez, no de agotamiento, sino de alivio. De los 80 hombres que despegaron del Hornet esa mañana sobre el Pacífico, 73 finalmente regresarían. 3 murieron en combate. 8 fueron capturados. 3 de ellos fueron ejecutados y 1 murió en prisión. Pero 73 sobrevivieron.
73 hombres que hicieron lo imposible y sobrevivieron para dar testimonio. La noticia del ataque impactó a Estados Unidos como un rayo de luz en la más profunda oscuridad. Desde Pearl Harbor, solo había habido derrota tras derrota. Filipinas cayendo en Singapur, cayendo Birmania, cayendo. Un imperio japonés expandiéndose como una marea inexorable mientras Estados Unidos se retiraba y se desangraba. Y entonces, de repente, los titulares gritaron que Tokio había sido bombardeado, que los aviones estadounidenses habían atacado el corazón del imperio, que el enemigo no estaba tan lejos como creían. Nadie dijo de dónde venían los bombarderos. Roosevelt, en una conferencia de prensa, se limitó a sonreír misteriosamente y a decir que habían despegado de Shangri-La, la tierra mítica de la novela de James Hilton. El secreto de los portaaviones debía guardarse, pero el efecto en la moral estadounidense fue electrizante. La gente bailaba en las calles. Los trabajadores de las fábricas de guerra trabajaban doble turno con energías renovadas. Los hombres se apresuraron a alistarse, porque si podían bombardear Tokio, podrían ganar esta guerra. Entonces había esperanza. En Japón, el efecto fue el contrario. La conmoción de ver aviones enemigos sobrevolar la capital sagrada, de ver bombas caer donde ninguna debía, conmocionó la psique nacional. Los militares estaban furiosos. ¿Cómo habían fracasado tan rotundamente? ¿Cómo habían permitido que esto sucediera? Rodaron cabezas, metafóricamente. Los comandantes fueron transferidos a puestos menos prestigiosos. Las defensas aéreas se triplicaron. Y lo más importante, la estrategia japonesa cambió. Los oficiales de la Armada Imperial, avergonzados por el ataque, argumentaron que necesitaban ampliar su perímetro defensivo, necesitaban capturar Midway, necesitaban obligar a la flota estadounidense a una batalla decisiva. No podían permitir que se repitiera la audacia de Doolittle. Esta decisión, nacida de la vergüenza y la ira, conduciría a la batalla de Midway 6 semanas después. Una batalla que Japón perdería catastróficamente, una batalla que cambiaría el curso de la guerra en el Pacífico. Así, la incursión Doolittle, que militarmente había causado daños materiales mínimos, algunas fábricas dañadas, algunos edificios destruidos, estratégicamente había provocado un terremoto, había cambiado los cálculos, había alterado los destinos, había demostrado que la audacia y el coraje podían superar las imposibilidades tácticas. Doolittle finalmente regresó a Estados Unidos. Esperaba ser sometido a un consejo de guerra por la pérdida de los 16 bombarderos. En cambio, ascendió 2 rangos y recibió la medalla de honor del propio Roosevelt. Sus hombres recibieron cruces de vuelo distinguido. Se convirtieron en héroes nacionales. Sus fotos aparecieron en periódicos de costa a costa. Los niños jugaban a ser los Raiders de Doolittle en los patios de las escuelas, pero para los hombres que habían volado en esa misión, la gloria tenía un sabor amargo. Pensaban en sus camaradas ejecutados, pensaban en sus camaradas muriendo en prisiones japonesas, pensaban en los aldeanos chinos que los habían salvado. Porque tras el ataque, el ejército japonés lanzó una campaña de represalia contra las provincias donde los estadounidenses habían caído. Operación Sei. Operación Seigo. 250.000 soldados arrasaron Daejeon y Yangtze en busca de aviadores ocultos. Si sentiste el eco de la valentía de estos hombres a través del tiempo, dale a me gusta, comparte en los comentarios qué momento te impactó más. ¿Fue el despegue imposible del portaaviones? ¿El salto a la oscuridad sobre China? ¿O quizás la valentía silenciosa de los aldeanos que lo arriesgaron todo para salvar a desconocidos del cielo? Suscríbete a este canal y activa las notificaciones, porque cada semana te traemos historias que los libros de historia pasaron por alto. Historias de hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias cuando el mundo los necesitaba. Historias que merecen ser recordadas, contadas con el honor y el respeto que merecen. Y si pensabas que la incursión Doolittle fue audaz, espera a escuchar la historia que se desarrolla en tu pantalla. Allí descubrirás una operación tan secreta, tan imposible, que incluso después de 70 años sigue pareciendo ficción. Hombres que lucharon en una guerra que el mundo nunca supo que estaba ocurriendo. Haz clic ahora y prepárate para que tu percepción de la Segunda Guerra Mundial cambie
para siempre. Porque estas historias no solo hablan del pasado, hablan de lo que significa ser humano cuando todo está en juego. Hablan de decisiones que resuenan a través de generaciones y son historias que necesitas conocer.